Amén, hermanos, buenas noches. Pues vamos a continuar con el bautismo en Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración rápida y continúo con las siguientes diapositivas. Padre Celestial, te doy gracias por esta noche, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra, Padre bendito. Te pido que seas tú trayendo a los hermanos, Padre, que se conecten, Padre bendito. Y te pido, mi Dios, que seas tú preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues la semana pasada estábamos viendo el bautismo en Espíritu Santo y nos quedamos en por qué como cristianos nosotros necesitamos este bautismo. Esto ya lo vimos la semana pasada, simplemente es para agarrar desde acá el tema. Es un mandato que el Señor Jesús lo deja, que nosotros como cristianos necesitamos de su Espíritu. Entonces se puede ver en Mateo 28, 19, 20. El bautismo en el Espíritu Santo fue el último mandato de nuestro Señor resucitado. Dice, y afirmar que la voluntad de Dios para tu vida, que nosotros seamos llenos del Espíritu. Y también es para que Dios nos pueda dar esta bendición. También porque de Él solamente proceden las buenas dádivas y Dios siempre desea lo mejor para nuestras vidas, desea siempre darnos lo mejor. Y esto solamente lo vamos a poder saber y experimentar a través del Espíritu Santo. Hay varios propósitos para que tú anheles la comunión con el Espíritu Santo y vamos a ver nosotros 7 puntos. El primero, para adorar a Dios, hemos sido llamados para alabanza de su gloria. Esto lo podemos ver en Juan 4:24. Juan, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Tía, ¿me ayudas con 1 Corintios 14, versículo 2, por favor? Y yo leo Hechos 1:8. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Juan 4:24. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, gracias. Entonces acá podemos ver cómo nos está diciendo que para que nosotros adoremos de una forma genuina a Dios, necesitamos al Espíritu, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tía, ¿tienes 1 Corintios? 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Y el 28, por favor, ahí mismo, 14:28. Por favor. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Amén, gracias. Entonces, es una forma de comunicación directa con Dios, aunque nosotros cuando estemos hablando en lenguas no comprendamos lo que estemos diciendo, el Espíritu se está comunicando con Dios. Entonces es una vía directa que tenemos con el Padre, el hablar en lenguas, el hablar a través del Espíritu. En Hechos 1:8, que es para testificar, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros, al recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a poder testificar el poder de Dios a través de nuestras vidas para que otros vean cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas y ellos puedan venir y puedan ser salvos y puedan recibir también el bautismo en espíritu.
También está para la edificación personal, para orar con el Espíritu, para cantar con el Espíritu, para darnos reposo. Para edificación personal lo vamos a ver en 1 Corintios 14:4 y en Judas 1:20. Pastor, ¿me puede apoyar leyendo 1 Corintios 14:4, por favor? ¿Quién más anda ahí? Viole, ¿me apoyas con 1 Corintios 14:14, por favor? Y, ¿sí se ve la presentación todavía? Sí. Ok, amén. Josué, vi que te conectaste, ¿me puedes ayudar leyendo 1 Corintios? No, Efesios 5:19, por favor, y yo leo 1 Corintios 14:21. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Amén. 1 Corintios 14:14. 14:4. 14:4. A ver, dame 3 segundos. Sí. 1 Corintios 14:4. Dice, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Entonces acá podemos ver cómo, ay, no sé qué estoy haciendo. El Señor, acá podemos ver cómo el Espíritu, nosotros al hablar en lenguas, vamos a tener una edificación personal. Necesitamos el orar en lenguas para que nosotros podamos crecer en Dios, y esto solamente lo hacemos orando en lenguas. No sé a quién le dije que me apoyaba con 1 Corintios 14:14, por favor. A mí. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Entonces, es para orar con el Espíritu. Es una de las armas del soldado cristiano en la intercesión con el Espíritu. Nosotros a veces no sabemos cómo pedir, cómo orar, y por eso antes de orar empezamos a orar en lenguas, empezamos Shendere, Gendere, Oria, y el Espíritu nos va guiando para que nosotros podamos después dar una oración en algún sentido. Entonces, es importante que nosotros estemos en esta comunicación y estemos orando a través del Espíritu para que nosotros nos estemos llenando. Josué, creo que te pedí Efesios 5:19, por favor. Sí, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén, gracias. Acá como lo dice el sexto punto, para cantar con el Espíritu. Lo hacemos nosotros cuando terminamos el tiempo de alabanza y entramos en tiempo de adoración en el Espíritu. Es un momento en el cual, como les mencioné anteriormente, no comprendemos lo que estamos diciendo, pero todo es alabanza, todo es para darle gloria y honra al nombre de Dios. Entonces, también sirve para esto el estar orando en lenguas. Para darnos reposo, acá en 1 Corintios 14:21 menciona: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Se escucha un eco. No sé, Isaías 28. Si quieres apago el mío. Sí, creo que era el... No, aquí ya.
No, En Isaías 28:12 nos menciona a los cuales les dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Nosotros, al estar en comunicación con el Espíritu, al estar orando en lenguas, vamos a entrar en reposo en el Espíritu, y eso solamente lo podemos sentir o podemos ser partícipes de esto porque el Espíritu de Dios está habitando en nosotros. Amén. En Santiago capítulo 3 se nos habla sobre cómo la lengua ejerce control sobre el cuerpo, de tal manera que cuando hablamos en lenguas traemos sumisión y redención completa del alma al control del espíritu. No vamos a leer todo Santiago 3, pero ahí menciona cómo la lengua es como lo que dirige, es como el timón de un barco que lo va dirigiendo. Por eso puse esta representación. Mientras nosotros oremos más tiempo en lenguas, vamos a traer sumisión y redención de nuestra alma y de nuestro cuerpo al espíritu. Y es importante que nosotros hagamos esto porque así nosotros vamos a entrar en un proceso de santificación para ser más como Cristo. Entonces, mientras nosotros estemos el hablar en lenguas, el orar en lenguas durante más tiempo, es como si nosotros ejercitáramos este músculo y fuera creciendo y el espíritu va creciendo dentro de nosotros. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la materia prima que el Espíritu utiliza para la edificación de Cristo a nuestras vidas. Al vivir nosotros en la palabra, la vida de la palabra pasa a ser nuestra. Y como lo mencionaba anteriormente, que necesitamos traer esa sumisión y redención, mientras nosotros estemos en más contacto con el Espíritu, vamos a necesitar de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y nosotros al entrar en contacto o más bien al buscar la palabra de Dios con más denuedo, con más diariamente, vamos a ir transformando nuestras vidas y en el proceso de santificación, y esto es porque estamos nosotros rindiendo nuestras vidas al Espíritu. Si no honramos a las Sagradas Escrituras dándoles su lugar en nuestras experiencias diarias, prontamente estaremos contristando al Espíritu de Dios y frustrando su voluntad en nosotros. Si nosotros no buscamos a Dios día a día leyendo la palabra, tampoco vamos a estar dándole lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es importante que el Espíritu Santo tenga un lugar en nuestras vidas para que así también nosotros podamos estar buscando la palabra de Dios día a día y seamos transformados a cada instante de nuestras vidas. Amén. Es el profundo deseo del Espíritu Santo hacer de la palabra de Dios nuestro maná diario. Seamos llenos del Espíritu y veamos que los libros bíblicos fueron escritos por creyentes llenos del Espíritu, para creyentes llenos del Espíritu. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es como venía mencionando, hermanos, es importante que nosotros estemos buscando de esta palabra día a día. Pero si nosotros no tenemos contacto con el Espíritu Santo, si nosotros no estamos orando en lenguas, una vez que recibimos Espíritu Santo, no vamos a tener ese anhelo de buscar a Dios todos los días, no vamos a tener ese anhelo de estar leyendo su palabra. Entonces va de la mano que nosotros oremos en lenguas y leamos su palabra. Es como dice acá, es nuestro maná diario. Es importante que nosotros
estemos buscando el Espíritu y el Espíritu nos va a hacer que estemos buscando de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Solo los que han nacido de nuevo, es decir, los hijos de Dios, pueden ser llenos con el Espíritu. Una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, una persona que no ha sido salva, no puede recibir el Espíritu Santo. Solamente los que somos salvos y los que somos creyentes tenemos este regalo de recibir el Espíritu Santo. Lo podemos ver en Juan 14, 16, 17. Tía, ¿me puedes ayudar leyéndolo, por favor? Voy. Sí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. Entonces acá como menciona el Espíritu, ¿verdad? Al cual no lo pueden recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con nosotros. Solamente los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador podemos recibir esto. Entonces es importante, si tú no has recibido el bautismo de salvación, es importante que recibas primero este bautismo al Señor Jesús como tu Salvador, para que tú puedas experimentar al Espíritu Santo y puedas ser bautizado en Él. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo no fue solo para los apóstoles o para los judíos o para los primeros cristianos, sino que es una bendición presente para nuestra generación. Esto lo podemos ver en Hechos 2, 38, 39. Lo voy a leer yo. Hechos 2, 38, 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces acá podemos ver cómo primero Pedro les está diciendo que se arrepientan de sus pecados, que reciban al Señor Jesús como su Salvador y después van a recibir el don del Espíritu Santo. En el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si tú ya eres salvo, es porque el Señor te ha llamado. Si tú ya recibiste salvación, es porque el Señor ya te ha llamado. Tú escuchaste su voz y quiere que seas partícipe del poder del Espíritu Santo y que tú también tengas esa comunión con Él a través del Espíritu Santo. Amén. Si tú has tenido, bueno, y acá se viene una parte que dice, si tú has tenido contacto con lo oculto, esto es con horóscopos, la ouija, limpias, hechicería, prácticas espiritistas, magia, falsas enseñanzas religiosas, puede ser un impedimento para que tú recibas la bendición de Dios. El practicar tales cosas es una abominación a Dios. Le has dado acceso a Satanás en tu vida. Si alguna vez se ha participado en esto, es como si nosotros abriéramos una puerta y les dijéramos a los espíritus que pasen a nuestras vidas. Y pues eso a Dios no le agrada. Porque Dios solamente quiere que habite en nosotros el Espíritu Santo. Pero si se han practicado estas cosas, pues a esos espíritus malos no les va a gustar que venga el Espíritu de Dios a su desorden,
para que se quite todo ese desorden y empecemos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros nos arrepintamos de estas cosas, que las echemos fuera de nuestras vidas para darle acceso al Espíritu Santo y así empieza a tomar control de nuestras vidas. En Deuteronomio 18, 10 y 12 nos menciona cómo para Dios estas cosas son abominación. Entonces, no es bueno que nosotros practiquemos estas cosas, no es de agrado de Dios, al contrario, es importante que alejemos todas estas cosas de nuestras vidas y las echemos fuera. Es necesario que tú te arrepientas de ello y confieses estos pecados y renuncies por completo a estas prácticas. Lo vemos en Hechos 19, 19. Viole, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Amén. Sí. Bueno, ¿sí se oyó? No. Ay, perdón. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Fue Hechos 19, 19? Sí, Amén, gracias. Amén, sí. En unos versículos anteriores vemos cómo se menciona que había unas personas echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesús y y se dieron cuenta cómo el Señor Jesús echaba fuera estos demonios. Bueno, en el nombre del Señor Jesús echaban fuera estos demonios o estos espíritus malos. Entonces, todas las personas que habían practicado la hechicería y todo lo, pues cosas que no son agradables a Dios, empezaron como menciona acá, a quemar sus libros y todo lo que habían hecho y se empezaron a arrepentir porque se dieron cuenta que pues el poder del Espíritu Santo es mucho más grande que los espíritus que ellos habían estado consultando o practicando. Entonces es importante que nosotros, si alguna vez participamos de alguna cosa como esas, nos arrepintamos y echamos fuera todo eso fuera de nuestras vidas. Amén. Tenemos la seguridad de la palabra que Dios, tu Padre Celestial, te dará el Espíritu Santo si tú se lo pides. Una vez que nosotros ya hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, sabemos de los beneficios que podemos gozar si nosotros aceptamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos acceder al Espíritu Santo? Bueno, si tú se lo pides al Padre, Él te lo dará. En Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13 menciona, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Entonces, si nosotros queremos el Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos pedírselo al Padre. Amén. Puedes levantar tus manos, pedir al Señor, cerrar tus ojos, poner tu mente en Cristo y orar al Padre Celestial que te llene del Espíritu Santo, que te bautice con tu Espíritu. Y puedes comenzar a alabar su nombre. El Señor no te va a forzar a que tú empieces a hablar en otras lenguas. Tú debes hablarlo por fe. Así como aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador por fe, debes empezar a hablar estas lenguas en fe también. Tus labios deben hablar las maravillas de Dios. Empieza a adorar al Señor. Entonces, como se menciona acá, el Señor no te va a forzar absolutamente nada. Es como un río que tiene que ir fluyendo a través de nosotros, esas aguas, para que el Espíritu Santo empiece a fluir en nuestras vidas. Y el Señor te va a ir llenando de su Espíritu. Tal vez al principio no puedas o se te dificulte y puedes empezar a adorar al Señor, a cantar sus maravillas. Y poco a poco el Espíritu Santo te va a ir llenando para que empieces a hablar otras lenguas. Algunas veces solo van a venir unas pocas palabras, pero a medida que tú hables en fe, el Señor te dará ríos de agua que fluirán de tu vientre para adorarlo. Es importante practicar este nuevo lenguaje del Espíritu. A medida que lo hagas, experimentarás la paz y el gozo de la presencia del Señor. Yo recuerdo que cuando empecé a hablar en lenguas, me estaba yo bañando y empecé a hablar en lenguas mientras yo me bañaba. Y así estuve haciéndolo durante un rato y a veces así se empieza, poco a poco, son pocas palabras, como mencionaba anteriormente, y es una paz y es un gozo que tú empiezas a sentir, porque estás adorando y estás alabando al Señor en un lenguaje que tú no entiendes, pero que tu espíritu lo está haciendo, y es algo, pues, maravilloso. Entonces, sí es importante que lo hagamos continuamente para que lo empecemos a hacer más fluidamente. Es como el nacimiento de un río. Entre más lo hagamos, más grande se va a ir haciendo ese río para que fluya a través de nosotros. Amén. El espíritu de santidad. Bueno, la santificación es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos conforma a la imagen del Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo revela y aplica progresivamente la santidad de Cristo en y a través de nuestras vidas. El bautismo en el Espíritu Santo es importante, no solamente con recibir a Cristo como nuestro Salvador, quiere decir que ya vamos a ser, ¿cómo decirlo?, transformados completamente, no. Necesitamos del Espíritu Santo para tener esta renovación en nuestras vidas. Y necesitamos estar en contacto con el Espíritu Santo para que esta renovación se nos sea dada. Necesitamos caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se acercará a algún rincón de nuestra vida que ha permanecido cerrado a su presencia. El deseo profundo del Espíritu es que Cristo Jesús sea el Señor de toda nuestra vida, que le demos la llave de entrada de cada área. Y entre más contacto tengamos nosotros con el Espíritu, más áreas va a ir cambiando nuestras vidas en cuanto al viejo hombre, cosas que tal vez nos cuesta trabajo dejar, ya sea el hablar con groserías o tener cierto comportamiento o que nos dejemos llevar por ciertas emociones. Mientras
más nos dejemos llenar por el Espíritu Santo, mientras más le entreguemos al Espíritu Santo de nuestras vidas, vamos a ser transformados y esto nos va a llevar a un nivel de santificación para parecernos más a Cristo. Pero es un proceso de todos los días, no es que cuando tú recibas, como mencionaba, al Señor Jesús como tu Salvador, o cuando empieces a hablar en lenguas, quiere decir que ya con eso cambiaste tu vida por completo, no. Es de todos los días necesitas entrar en contacto con la palabra de Dios, todos los días necesitas estar orando en lenguas para que el Espíritu Santo te esté renovando y quieras tú buscar a la palabra de Dios y nosotros seamos renovados constantemente. Muy bien. Y como mencionó Yared, en las clases anteriores, mencionó a él los dones del Espíritu Santo. Y acá los vamos a ver un poco más a profundidad. Pablo enlista en 1 Corintios 12, del 8 al 10, 9 dones o manifestaciones del Espíritu que son herramientas o equipo sobrenatural para el servicio cristiano. Todo cristiano que ha sido lleno del Espíritu puede manifestar alguno de estos dones como el Espíritu lo mueva. Una vez que nosotros ya recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Señor nos va a prestar, nos va a dar uno de estos dones a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones? ¿Alguien sabe? Que no sea el pastor. ¿Me los puede decir? No, nadie. Profecía. Ajá. Lenguas, palabra, interpretación de lenguas. Lenguas, interpretación de lenguas, Sanidad. sanidad, Don de fe, milagros, palabra fe, de milagros, Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ciencia. ¿Qué otros? profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Discernimiento ya, Bien, son los 9 dones. Gracias. ¿Mande? discernimiento de espíritus ya. Discernimiento, milagros, sí. Gracias. Están en 1 Corintios 12, 8. Sí, y ahorita los vamos a ir viendo. Gracias. Vamos a empezar con estos 3 primeros, que es palabra de sabiduría. Es una revelación sobrenatural de la dirección y guía de Dios para una situación específica. Nos dice lo que Dios quiere acerca de un asunto. Los que se mueven a través de este espíritu a veces van a estar orando por alguien y el Señor les va a decir que oren en cierta dirección específica o que oren sobre algún asunto específico y esa palabra que ellos le den a esa persona sobre que están orando, todo va a ser a través de revelación. Entonces, tal vez nosotros no sepamos por lo que esté pasando esa persona, pero tú oras en esa dirección y hasta la persona se va a sacar de onda y va a decir, ¿cómo sabes eso? Bueno, es porque, o le vas a dar cierta palabra y es porque te estás moviendo a través de la palabra de sabiduría, si no me equivoco. En la palabra de ciencia es una revelación de una parte de la información que no puede conocerse en una manera natural. Es el diagnóstico de Dios acerca de un problema, una enfermedad o alguna situación. Cuando nosotros estamos orando por alguien y
el testimonio más reciente que a mí me pasó es que en el proyecto Eliezer, una hermana estaba orando por una persona. Yo no me había acercado porque yo estaba en otra parte. Y una vez que terminó de orar esta hermana por esta persona, yo me acerqué con ellos y sentí el orar sobre su vista, sobre sobre sus ojos, y me decía esta persona que necesitaba lentes. Entonces, sin yo saber lo que le había contado esta persona a esta hermana y en qué dirección había orado, el Señor me mostró a través de su espíritu el que debía orar yo sobre la vista de esta persona. Entonces, así se mueve el don de ciencias. El Señor te va a revelar cierta información, en este caso fue sobre la vista de esta persona, pero puede ser cualquier cosa, puede ser algún problema que esté pasando esa persona, puede ser alguna situación complicada que esté pasando y el Espíritu Santo se va a mover. El don de fe es una confianza completa de la voluntad y de la habilidad de Dios para actuar en una situación. La fe cancela la duda. Cuando los hermanos, las hermanas que se mueven en este don de fe, van a orar con tal determinación que la persona por la que se está orando no va a tener duda de que Dios va a responder o de que Dios va a hacer conforme a la petición que se está pidiendo. Amén. ¿Por qué? Porque pues sabemos que la fe es lo que mueve a un cristiano. Por fe somos salvos y por fe recibimos el Espíritu Santo. Entonces, es una fe aumentada, por así decirlo, y se va toda duda. Los dones de sanidades son unciones especiales del Espíritu Santo que nos capacita para traer el poder sanador de Dios a los enfermos. Es cuando alguna persona, algún hermano se acerca con los que se mueven en estos dones y el Espíritu Santo va a actuar de tal manera sobre esta persona que está enferma que le va a traer sanidad. La operación de milagros es una autoridad especial para obrar milagros en el nombre del Señor. Cuando nosotros creemos que hay algo imposible, las personas que se mueven en este don van a hacer la oración y aunque muchas personas o todo el mundo te diga que no se puede hacer ciertas cosas o que es imposible que se haga, para Dios no hay imposibles. Entonces entra en operación el don de milagros. Lo vimos hace unos años en el salón en el kinder de la Miss Lupita. Con no me acuerdo del niño que le creció la pierna, ¿no, pastor? Si no mal recuerdo. Pastor. Sí, pero fue en el campamento. Ah, en el campamento. Fue en el Talita Kumi. Que un niño venía con una pierna más corta que otra, o sea, no estaban parejas, no es que las dos hayan estado cortas, simplemente una estaba corta, y el Señor obró el milagro en ese momento. Que tal vez para nosotros humanamente es algo imposible, pero para Dios no. El discernimiento de espíritus es un don sobrenatural para discernir entre el espíritu de Dios, el espíritu del hombre y los malos espíritus. Es un discernimiento de carácter, no de fallas. Acá es cuando se empieza a orar por ciertas personas o sobre ciertos lugares, y los que se mueven en este don empiezan a veces a sentir como que ciertas cargas, una opresión, y pueden ser espíritus malos, y el Señor a través del espíritu da revelación de los que tienen este espíritu para saber en qué dirección orar sobre esa persona, sobre si hay algún espíritu malo que lo esté atormentando, que tenga control sobre su vida o sobre cierto lugar.
o sobre la dureza del corazón de la persona, del espíritu del hombre. Amén. El don de profecía es una unción del Espíritu para hablar un mensaje de Dios, es principalmente para edificación, exhortación y consolación. Este don de profecía, es para dar, como se menciona acá, edificación a la iglesia. No es como uno de los 5 ministerios, que es el de profecía. No se debe confundir en este caso. ¿Por qué? Porque uno es para dar dirección, que es el ministerio, y el don de profecía es para dar edificación y exhortación a la iglesia. Es para que la iglesia pueda crecer y para que se pueda consolar. El siguiente don, el de lenguas, es un mensaje dado en lengua desconocida al hablante y se usa en conjunción con el don de interpretación de lenguas. Es la comunicación de Dios con su pueblo. El don de lenguas no se debe confundir con la señal de bautismo en el Espíritu Santo. Este don es cuando, pocas veces a mí me ha tocado verlo, pero es cuando el Señor da un mensaje en una lengua que nosotros no podemos entender, y como se menciona acá, va de la mano con la interpretación, que da el significado. El don de interpretación da el significado de lo que se dijo con el don de lenguas. Estos dos últimos dones operan juntos y equivalen a la profecía. Entonces, si se da una profecía en lenguas, siempre va a haber la interpretación. No se va a quedar solamente el mensaje en lenguas. Siempre van de la mano y es una profecía para edificación y exhortación de la iglesia. Los dones orales, que precisamente son los dones de profecía, don de lenguas e interpretación. El Espíritu pondrá en nuestra mente algunas palabras para hablar a la congregación, lo que mencionaba, para la exhortación. Los dones de revelación, que son los dones de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el don de fe. Nos mostrará las cosas sin nosotros pensarlas de antemano. Va a ser alguna situación en la que el Señor te va a estar revelando algo, como dice el nombre, revelación, te va a estar mostrando algunas cosas sin que tú las estés pensando, y tú te tienes que dejar fluir por el Espíritu para que se puedan operar esos dones. Los dones de poder, que son el de sanidades, milagros y discernimiento de espíritus, pondrán una carga para orar por los enfermos, los endemoniados y los necesitados. Los dones sirven para ensanchar la iglesia, sirven para que otras personas puedan ver el poder del Espíritu y se puedan acercar a la iglesia, y también sirven para edificación para la iglesia. Amén. El ejercicio de estos dones requiere cooperación entre nosotros y el Espíritu Santo. A veces, las primeras veces que a lo mejor empiezas a operar en algún don que el Señor te ha dado, tenemos miedo de hacerlo, ya sea los que tengan, no sé, don de profecía, de dar alguna palabra ahí a la congregación, y decimos, ¿sí será de nosotros o será del Espíritu? Bueno, es importante que nosotros nos dejemos llenar por el Espíritu Santo, y tú vas a sentir realmente cuando es del Espíritu Santo para que des esa palabra. Y es importante que nosotros nos dejemos llenar del Espíritu para que se mueva a través de nosotros. No hay que tener miedo de usar estos dones, el Señor nos los ha dado por algo, y es importante que nosotros nos movamos para que la iglesia se pueda ensanchar, pueda crecer, y la congregación esté fuerte también. El Espíritu da los dones como Él quiere. Él permite que el creyente conozca cuál don tienes.
no es que digas, ay, a mí me pareció muy padre el de palabra de ciencia y yo quiero palabra de ciencia, o yo quiero el de milagros, para que vean todos cómo se mueve el Espíritu a través de mí. No, Él va a repartir como Él quiere. Amén. Y te vas a ver qué don tienes. Es importante que nosotros nos movamos en los dones que nosotros tenemos. Y cada iglesia se va a mover en los diferentes dones, no todas las, para que, pues como somos un cuerpo, no todos podemos ser mano, no todos podemos ser oído, no todos podemos ser cabeza, nariz, pierna. Es importante que sepamos cuáles dones tenemos para saber cómo movernos y tengamos un buen funcionamiento en la iglesia. Amén. Nuestra respuesta al amor de Dios. Debemos recibir el amor de Dios, el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestra mente, alma y cuerpo, nuestra liberación de todas las fuerzas, nuestra liberación de todas las fuerzas satánicas, el bautismo en el Espíritu Santo. Debemos amar a Dios, caminar en sus sendas, obedecer sus mandamientos y adorarle diariamente en un lenguaje que exprese nuestro amor a Él. Todo es a través del amor de Dios. Porque Dios nos amó, es que nosotros somos libres de nuestros pecados. Porque Dios nos amó es porque nosotros podemos tener sanidad en nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque Dios nos amó es que podemos ser libres de toda fuerza del enemigo, de toda fuerza satánica. Porque Dios nos amó es que podemos recibir bautismo en Espíritu Santo, y nosotros debemos amar a Dios. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Caminando sobre sus sendas, obedecer sus mandamientos, adorarle diariamente en un lenguaje que exprese nuestro amor a Él, y lenguaje nos los va a mostrar el Espíritu Santo. Debemos actuar como embajadores del Rey para llevar a otros el amor de Dios. Los dones del Espíritu Santo se deben utilizar en amor. Pablo lo enfatiza en 1 Corintios 13. El amor es necesario para el correcto uso de los dones. Todo lo que hagamos para Dios, el ser embajadores para que otros puedan ver el amor de Dios, debemos nosotros actuar con amor. No podemos ir orando por los enfermos si tenemos don de sanidades, o ir orando en general por algunas personas y hacerlo con unas carotas así de, pues ni modo, ya me tocó orar por él, o orando por alguien y regañándolo. No, todo es a través del amor, porque a través de ese amor las personas van a conocer a Dios y se van a acercar, y nosotros debemos movernos en estos dones a través del amor. Amén. Y mientras más nos movamos en el amor, pues más correctamente vamos a poder usar estos dones. Se requiere que al ejercitar los dones el creyente haga todo para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo, absolutamente todo, es para la gloria y la honra de Dios. Y esto nos va a dar que nosotros podamos edificar correctamente el cuerpo de Cristo. En conclusión, podemos establecer que todo lo que debemos hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, después de ser salvos de nuestros pecados, es creer en Dios, es creer que Dios nos quiere dar de su Espíritu y pedirlo. Todo lo recibimos de Dios por su gracia, por medio de la fe en su palabra. Pedid y se os dará. Entonces podemos ver que el primer paso para recibir el Espíritu Santo es que nosotros seamos salvos, es que ya hayamos aceptado al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, que creamos que es nuestro Salvador, para que después podamos ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Que quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Es el Señor Jesús. Y podemos ver
bueno, una vez que somos salvos, podemos ver cómo el Señor quiere que nosotros participemos, que nosotros seamos llenos de su espíritu, seamos llenos de este fuego, seamos llenos de este poder, y que nosotros nos movamos a través de su espíritu. Todo lo que debemos hacer es pedir con fe que el Señor nos va a llenar de su espíritu. Amén. No sé si haya algún comentario, pastor, algo que quiera agregar. No, Lalo, está todo bien entendido. El don de fe, nada más es palabra de fe. Palabra de fe. Es don de palabra de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que es un don que alguien dando una palabra de fe de algo que no ha pasado, pero que en fe va a pasar. Por ejemplo, decir, has pretendido entrar a la universidad 3 años, pero en el cuarto vas a entrar. Esa es una palabra de fe. Por ejemplo. Nada más eso. Ok, gracias. Pues si ya no queda más, no sé si se quiera detener la grabación en estos momentos. Pues nos saludamos todos, ¿no? Sí, Hola a todos. quieren prender sus cámaras. Sus Apaguen la cámaras. grabación.